Vamos a tratar en este espacio, que es el octavo espacio abierto para el aprendizaje. Bienvenida, Nayeli, buenas noches. Entonces, miren, tenemos, claro, repasar las normas de la etiqueta, porque ahora que están participando en el foro eh, de integración, también estoy notando que por ahí les falla también el nombrar a sus compañeros de manera específica. Entonces, vamos a recordar, vamos a ver cuál es el propósito formativo que ha sido a lo largo de este mes durante este módulo, para que no pierdan de vista qué es lo que deben llevarse como aprendizaje, ¿de acuerdo? También vamos a repasar algunas de las utilidades o beneficios de la literatura, por lo cual les quiero hacer énfasis en que sigan leyendo literatura a pesar de llevar otras materias, otras lecturas, que no dejen de leer literatura. ¿Qué es un análisis literario? También vamos a repasar para que tengan en claro cómo van a hacer su orden, para qué sirve hacer un análisis literario. En el foro de integración vamos a ver cómo están haciendo su participación, qué tiene que ver con eh, esta herramienta tecnológica que están utilizando eh, los indígenas zapotecos con eh, la intención comunicativa que ellos buscan con esta herramienta. Vamos a ver las dudas y comentarios. Recuerden que en el momento que les surjan, por favor no dejen de preguntar, pueden interrumpir, ya sea levantando la mano, enviando un mensajito a través del chat o bien activando su micrófono, su cámara, ¿de acuerdo? Al final de las conclusiones haremos una pregunta detonadora para ver qué tanto logramos aprender durante este espacio o recordar, ya que acuérdense que estamos en la semana de integración, donde ya solamente tenemos que integrar todos aquellos aprendizajes logrados a lo largo de 3 semanas anteriores. Y por supuesto el cierre y despedida, ya con un videíto también muy breve para tratar de convencerlos todavía más de por qué es importante leer literatura. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a continuar con las normas de la etiqueta, rápidamente repasar que se conoce como netiqueta o netiquette a los principios de etiqueta en Internet, es decir, todos aquellos principios que normalmente nuestros buenos modales, nuestra buena educación que utilizamos en nuestro diario vivir, en nuestra comunicación con todos los demás, pues es lo mismo, nada más que aplicado a la web, la página web, ¿de acuerdo? Y la comunicación entre todos los agentes educativos, así como sus compañeros. Por ello deben iniciar siempre con un saludo antes de iniciar cualquier conversación, ya sea a través de la mensajería o los correos electrónicos o en los foros donde ahorita están precisamente participando. Deben de respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa, es decir, a veces nos dan una opinión y pensamos que pues nos están atacando, nos están a veces insultando, ¿no? A veces los comentarios, eh, a veces no tenemos cierto tacto para mencionar, oye, no me gusta tu participación porque estás comentando, no, sino que tratar de ser más enfáticos, más empáticos, sobre todo, eh, tomar realmente la participación como una crítica a nuestro comentario, no a nuestra persona, ¿de acuerdo? Por eso es que deben tener pues cierta tolerancia, respeto, para que pues tengamos una comunicación asertiva, ¿de acuerdo? Les decía que deben escribir correctamente el nombre de la persona a quien se dirigen específicamente y bien escrito. A veces escriben los nombres con minúsculas, debe ser con mayúsculas la primera letra. Deben ser claros y corteses durante sus participaciones en todos los espacios, sobre todo ahora en los foros. Deben respetar también la privacidad de la información que compartimos en toda la comunidad.
de prepa en línea para que se mantenga la privacidad, ¿de acuerdo? Deben escribir también de acuerdo a las normas ortográficas, gramaticales, utilizando signos de interrogación, de admiración, los títulos de las obras, a veces van en cursivas o en negritas, dependiendo para resaltar algo. Pero un texto no va todo en negritas ni todo en cursivas y tampoco todo en mayúsculas. Deben utilizar mayúsculas y minúsculas de acuerdo a cómo corresponda. Las negritas y cursivas solamente para resaltar un, un título de una obra o algún comentario, alguna eh, 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 las cursivas para algún concepto o alguna palabra que sea un poco eh, diferente, ¿no? O especial o que queremos resaltar. También deben de referenciar sus fuentes. A veces en la rúbrica no solicita que utilicen las referencias, pero sí, como se evalúa en el caso de la información, que la información sea original, que sea referenciada, es decir, que mencionemos siempre las fuentes de donde obtenemos la información. Eso también se evalúa, entonces es importante que agreguen las referencias. Tal vez digan, no, es que yo no uso ninguna obra de consulta más que el texto leído. Bueno, pues ese texto que leen es el que deben de referenciar, ¿de acuerdo? Y finalmente deben ser breves y concisos en sus comunicaciones. Es importante escribir en breves párrafos para que todos tengan oportunidad de leer todos los comentarios de todos y no les dé pereza o se pierdan ahí los mensajes de tantísimos que están tan largos, ¿no? Entonces lo más breve, conciso, preciso, claro, ¿de acuerdo? Bien, pues son de los principales principios que utilizamos para una buena comunicación. Ahora pasamos a ver cuál ha sido el propósito formativo que perseguimos durante este módulo 4. Bien, recuerden que se trata de analizar, producir textos. De hecho, van a hacer ahorita su historieta con una producción literaria de su autoría. Es decir, ustedes como escritores o escritoras van a ponerse en el papel de un autor, cómo ve ese mundo en el que se desarrolla, se desenvuelve, cómo ve las situaciones sociales de su entorno, como dice, considerando aquí el contexto, como las circunstancias históricas, geográficas, sociales, económicas, filosóficas, culturales, políticas del entorno de ustedes, para que obviamente se ven impactados, se ven influenciados para poder escribir su texto de una forma, ¿de acuerdo? ¿Para qué haríamos esto? ¿Para qué analizar y producir textos? Bueno, principalmente para propiciar la valoración reflexiva e identificar la diversidad de visiones del mundo. Es decir, cada uno de ustedes en su papel de escritoras, ahora con su historieta, pues tiene una visión del mundo diferente, única, exclusiva, ¿verdad? De acuerdo a cómo han vivido su vida, qué nivel en qué aspectos se han desarrollado más, en qué ciudad viven, en qué región, sucesos hay importantes ciudad, de su comunidad, que les hace pensar o les ha hecho pensar de esta forma. Y obviamente cada uno tiene una diversidad de ver el mundo y esas visiones de esa realidad nos la ofrecen de manera diferente. ¿Y para qué entonces haríamos esa reflexión de estas visiones del mundo? Principalmente para fomentar su apreciación, porque si ustedes se dan cuenta y lo han constatado en todas las lecturas que han hecho, esa, esa manifestación cultural y social que ofrecen los autores, pero también en la forma que lo escriben, pues prácticamente es magistral, ¿no? Es una forma que a veces diríamos, ay, a mí no se me hubiera ocurrido decirlo de esta manera, o contar una situación así, o inventar personajes así,
meter elementos lúdicos, crear mundos posibles con la ficción, en fin, todos esos recursos con los que se valen los autores para hacer sus obras, pues es lo que nos hace apreciar la calidad del texto, pero también cómo aprender, conocer cómo se comporta el ser humano dentro de su sociedad, cómo se ha comportado y cómo hacemos esa comparación con otras ciudades, otras regiones, otras sociedades de mundos atrás, de años atrás o siglos atrás, y que pareciera que no hemos aprendido nada. ¿Se dan cuenta? Cuando analizaron las nubes, cómo esas situaciones que todavía hoy en nuestra sociedad se reflejan. Entonces nos sirve de reflexión, de análisis, de crítica para poder tener nuestro propio punto de vista, nuestra propia apreciación de un texto literario y sobre todo vivir una experiencia, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver cómo con ese propósito formativo, pues vamos a ver también a repasar qué otros beneficios nos ofrece la literatura. Bueno, aquí presento dos, cuatro, seis, ocho actividades, ocho beneficios, pero pues hay muchas más. Simplemente como que las más importantes como para convencerlos o convencerlas de que sigan leyendo literatura. Porque miren, la literatura nos permite huir del mundo que nos rodea a través de una evasión. Si se dan cuenta a veces cuando sucede que a veces estamos tan cansados, tan fastidiados, molestos por la situación que vivimos diariamente, a veces caótica en muchos aspectos, ¿no? Económico, social, político, climatológico, en fin, todos esos aspectos de nuestra sociedad que a veces nos alteran las emociones, la forma de ser, que cuando nos ponemos a leer, de pronto nos, nos evadimos, nos alejamos de esa realidad y nos metemos al mundo que nos ofrecen los autores y realmente logramos como una relajación, como meternos a otro mundo, incluso imaginar que somos parte de los personajes, ¿no? O nos proyectamos como algunos personajes y de esa manera es como evadimos un poco la realidad. Incluso pretendemos leer a lo mejor una página o un capítulo y cuando nos demos cuenta, ah, caray, ya pasaron 2, 3 horas y pareciera que ha pasado poco tiempo, ¿no? Entonces es importante que lo utilicen a lo mejor como una terapia, ¿no? De relajamiento, de, esa, de ese cansancio. Les sugiero que lean a lo mejor 5 minutos o un capítulo, o si es poesía, pues a lo mejor una poesía breve, aparte de todas sus materias, todos sus materiales que van a seguir leyendo en sus siguientes materias, siguientes módulos, pero es importante que se distraigan un poquito leyendo literatura. ¿Por qué? Porque vean otros beneficios que nos ofrece, aparte de evadir esa realidad, también nos mete a otra realidad, pero una realidad que nos permite conocer mucho mejor el mundo, sobre todo si se explica desde el punto de vista objetivo. Acuérdense, por ejemplo, en el movimiento literario del romanticismo, pues es un poco fantasioso, ¿no? Los personajes eh, le dan mucho crédito, mucha importancia a las emociones, a los sentimientos, y entonces exageran, ¿verdad? Incluso utilizan a la naturaleza como como cómplices para darle vida a la naturaleza como si fueran personas. Pero después surge otro movimiento que se llama realismo. Ahí es donde ya hablan de manera más objetiva y es como podemos conocer realmente cómo son las situaciones real de las sociedades, de la vida que viven los autores y que reflejan a través de personajes. Entonces, tanto podemos evadirnos de la realidad, pero también conocemos otras realidades o nuestra propia realidad a través de textos literarios. Y cuando nos evadimos, cuando nos perdemos un poco en la fantasía, la imaginación, es lo que también nos permite la literatura. Acuérdense, a través del recurso de la ficción, a través
tipo de lenguaje, a través de tipos de personajes, de ambientes, de contextos que los autores conjuntan gracias a su creatividad y su imaginación, que nos hacen vivir precisamente esas experiencias literarias, potenciando la fantasía, la imaginación, la ensoñación. Si se dan cuenta, o a veces hasta en las películas o en el cine, cuando estamos viendo una película, nos emocionamos tanto y nos metemos tanto a la película que quisiéramos ser parte de los héroes o heroínas de la película. Así en la literatura nos reflejamos y nos imaginamos que somos aquellos personajes que están luchando dentro de la obra, ¿no? Entonces, vean otro beneficio más. También, gracias a las obras literarias, somos capaces de aprender un sinfín de cosas que la vida diaria es incapaz de enseñarnos en breve tiempo. Por ello es que a veces se dice que podemos viajar a través de la literatura. No necesitamos tanto ir físicamente a ciertos lugares como a través de la literatura nos permite conocer infinidad de mundos, de culturas, de formas de organización, de grupos indígenas, de grupos eh, culturales, incluso cómo se desenvuelven, cuáles son sus costumbres, sus tradiciones, cómo es su gastronomía, incluso, ¿no? A través de leer un texto donde los autores nos están narrando el mundo de cierta sociedad, de cierto país, de cierta cultura. Entonces, aprendemos muchísimo, tenemos un gran conocimiento de la cultura, de la vida de los pueblos, de las sociedades, ¿sí? A través de viajar, a través de la acuerdo? Y por lo mismo, cuando logramos esa fantasía, esa imaginación, esa evasión de la realidad, precisamente, y de acuerdo al género literario, bueno, sobre todo la comedia, pues permite que nos tengamos una gran diversión. Es una fuente inagotable de diversión y entretenimiento que tiene la gran ventaja de ser un acto. Es decir, cada uno va encontrando lo que le parece gracioso, de humor, de risa. Para otros tal vez no lo sea, pero precisamente la literatura ofrece esa fuente de que a todos les da gusto, ¿no? Lo que para unos es eh, romántico, para otros no lo es, para otros es divertido, para otros tantos no lo son, en fin, dependiendo ya de nuestra formación, decíamos, dependiendo de qué lector, qué grado de conocimiento tenga de ese texto o de esa sociedad, de esa cultura, de ese contexto, ¿verdad? Por ello es que a veces algo nos divierte y hay cosas que no, pero es algo que cada uno va a elegir de acuerdo a su personalidad, a su forma de ser, incluso hasta su estado de ánimo, ¿de acuerdo? Otra de las ventajas o beneficios que nos ofrece la literatura es el vocabulario. El lector de obras literarias tiene un vocabulario amplio, variado, conoce la palabra precisa para cada concepto, cada idea, cada. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo a través de las lecturas que fueron realizando a lo largo de estas semanas, cómo lograron captar esos conceptos nuevos. Por ejemplo, cuando leyeron La canción del oro, donde el autor narra de las, las esas piedras o materiales que servían para construir los palacios, ¿no? Como el ágata, el ónix, el pórfido, el mármol, etcétera, que de pronto no sabíamos que era pórfido o que era ónix. Bueno, pues buscábamos en el diccionario y entonces ya sabíamos o aprendíamos nuevos conceptos, ¿no? Y así de todas las obras fueron aprendiendo conceptos nuevos que fueron agregando a su vocabulario. Y si se dan cuenta, ustedes cuando de pronto se encuentren narrando, platicando con alguien, de pronto van a expresarse de diferente manera, porque ya aprendieron, ya ampliaron su vocabulario, ¿de acuerdo? Y por lo mismo también se logra eh, entre más leamos, más y más y más leamos, vamos logrando una velocidad lectora.
que mejora sobre todo la comprensión de texto. Es decir, si ahorita se leen a lo mejor un cuento breve de unas 10 páginas, a lo mejor se lo leen en una semana, ¿no? Pero a lo mejor con el tiempo que van leyendo más, esas 10 páginas se transforman en 1 hora, 2 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque van logrando esa velocidad lectora, ya tienen mayor vocabulario y sobre todo algo muy importante que se los dejo también como tarea, como tip, de que es de que cómo pueden mejorar su ortografía, ya que la literatura es una forma estupenda de mejorar la ortografía, ya que la lectura potencia lo que se denomina la ortografía visual. Es decir, a veces de tanto que leemos, nos aprendemos ya los conceptos, cómo se escriben, y sin saber tanto de gramática o de acentuación o de signos de acentuación, de pronto ya sabemos dónde se colocan o cómo se escriben de tanto que leemos, no lo aprendemos. Entonces, de repente ustedes se van a dar cuenta cuando lean algo en la calle, en algún anuncio de alguna tienda, algún volante que les repartan, cuando van leyendo se van a dar cuenta y ustedes mismos van a decir, aquí esta palabra está mal escrita, esto es falta de ortografía, porque ustedes ya habrán mejorado su ortografía. Aún sin saberse las normas gramaticales u ortográficas, sabrán cuando se escribe con C, cuando con S, cuando con B grande o B chica, en fin, cuando lleva una coma, ¿no? Un punto o punto y aparte, en fin. Entonces, vean todos estos beneficios que nos ofrece la literatura. Y todos van de la mano, todos van a la par. No es que yo me divierta más y no aprenda ortografía, no, va de la mano, va todo junto. Entonces, vean, son grandes beneficios que deben de aprovechar, deben de tratar de sacarle el mayor provecho, ¿de acuerdo? Entonces, por ello les sigo tratando de convencer de que lean literatura aún cuando ya es otra materia, a lo mejor van a llevar argumentación, van a llevar inglés y otras materias, pero cuando termine su actividad, cuando ya, aunque sea cansados, lean una página o media página de su cuento o su novela que van leyendo y van a ver cómo van a ir mejorando y van a ir adquiriendo esa gran velocidad, ¿de acuerdo? Bien, eh, ¿algún comentario, preguntas ahorita? No, ningún comentario. De acuerdo. Vamos entonces a ver qué es un análisis, recordar. De manera general, el análisis es un examen de una realidad que puede ser susceptible, puede ser motivo de estudio intelectual, que a través de la división y separación de sus partes permite conocer sus elementos constituyentes. Entonces, por ejemplo, un análisis clínico, recuerden que es cuando llevamos una muestra de sangre y lo llevan al laboratorio, al microscopio, y entonces pueden distinguir esas partes de que está compuesto, ¿no? Cuando rebasa el número de ciertas sustancias o bacterias o virus, entonces ya se puede ir identificando si se trata de alguna enfermedad o qué está pasando ahí, ¿no? Pero es como básicamente conocer esas partes que componen, en el caso de un análisis clínico, de qué está compuesto eh, esas sustancias que contenemos en el cuerpo, ¿no? En la sangre. Entonces, un análisis literario, ¿qué sería? Bueno, primeramente es todo aquello perteneciente o relativo a la literatura. Acuérdense que el término literatura proviene del latín literae o litera y está vinculado al conjunto de saberes para escribir y leer bien. Recuerden que es un arte que tiene a la lengua como medio de expresión artística.
ya sea a través de forma oral o forma escrita, y además con el lenguaje literario, ¿de acuerdo? Entonces no pierdan de vista eso. Entonces, si ya sabemos que literatura es un arte, entonces un análisis literario tendrá que ver con una evaluación para desmenuzar y reconocer los distintos aspectos que conforman una obra. Este trabajo se realiza examinando, acuérdense, los elementos que contiene un texto literario, como el argumento, el tema, la exposición, el ¿no? Que tiene que ver con el fondo de la obra, ¿recuerdan? Así como otras cuestiones referentes como la estructura o la forma que está realizado o elaborado un texto literario. Entonces, gracias al análisis literario, se puede conocer qué recursos utilizó el autor de una obra. Entonces, esa es la importancia de un análisis literario. Reconocer qué recursos utilizó el autor de una obra, en particular, con qué intención los empleó y qué cosas tuvo en consideración a la hora de desarrollar una determinada estructura o un determinado género particular, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ustedes ahorita como escritoras, como productoras de una historieta literaria, van a elegir precisamente estas partes, estos recursos, como van a elegir un tema, un argumento, van a elegir a sus personajes, van a elegir determinado contexto que a veces tiene que ver con el mundo en el que ustedes van a reflejar. A lo mejor es su vida actual, su entorno, lo que están viviendo, o tal vez lo remonten a otras épocas, la época griega o la época de los virreyes, ¿no? En Nueva España o tal vez en Europa, con el romanticismo, no sé. Ustedes van a elegir con qué género literario, una forma de lenguaje, tal vez en verso o en prosa, en fin, van a elegir un tema y de ahí van a desarrollar su argumento, su tiempo, el espacio, los personajes, qué acciones van a realizar. Entonces, todos esos elementos, recuerden que son pasos o elementos de análisis, son los recursos con los que el autor utiliza para escribir su obra. Entonces, el conocer esos elementos es lo que nos hace hacer un análisis literario. Como ya dijimos anteriormente, el análisis literario es para propiciar esa valoración crítica, eh, cultural, como una preocupación del ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que le ha preocupado siempre al ser humano? Pues siempre hablar de lo social, cómo se comporta el ser humano, qué preocupaciones le acontecen, ¿no? Y le preocupan, valga la redundancia, a las personas por los cuales el autor retoma, pues se retoma de su misma sociedad, de esos elementos, y los describe mediante una historia, pero también critica, pero también da como sugerencias de cómo debe ser, ¿no? La sociedad, cómo se deben comportar las personas. Y para ello utilizan pues sus personajes, sus acciones, como ¿se acuerdan de La verdad sospechosa? Donde el personaje pues siempre se la pasa mintiendo, engañando, haciendo serie de embustes, para finalmente se equivoca y se casa con el hermano, ¿no? Pero eso lleva a una lección, a una forma moralizadora que el autor expresa, ¿verdad? Y así, entonces este análisis crítico que finalmente sirve para comparar su mundo, ustedes cómo observan su mundo en comparación con esas o con esas otras visiones del mundo y que pueden todavía llevar o encontrar otro tipo de análisis, información, otra tensión que tiene
autor. ¿Qué quiere? Acuérdense cómo tenemos esa intención. ¿Qué quiere decir el autor con esta obra? ¿Qué quiere que yo piense o sienta o imagine con esta lectura? ¿No? Entonces, lo que imaginamos o pensamos o inferimos es cómo podemos obtener la intención. Bien, entonces vamos a ver otro tema. Tiene que ver con el foro de integración, poesía digital. En semanas anteriores ustedes han revisado que los textos tienen características particulares para ser considerados como tal. Los analizaron a partir de diversos elementos, es decir, hicieron su análisis literario, ¿verdad? Entonces, las formas más recientes de literatura también las han estado analizando, han estado dándose cuenta, descubriendo cómo esas formas de literatura recientes se pueden considerar o no literatura, qué otros elementos contienen, qué movimientos literarios pertenecen o no, y eso pues genera o debe generar un debate entre ustedes, una discusión para que puedan aportar su perspectiva, su punto de vista, no solo de la literatura emergente, sino en general, ahí agregando ya, acuérdense que por eso es foro de integración, es decir, deben aportar sus ideas de qué piensan de esta forma específico de la poesía digital, de, de estas nuevas formas emergentes que, que utilizan herramientas tecnológicas como el Excel, ¿verdad? En este caso de el, el poeta digital, y que además en una lengua indígena, que además describen, ¿no? Entonces eso obviamente que nos genera como mucha su asombro, lo han expresado ustedes, mucha incredulidad, como que de repente no le encuentran sentido al analizar el efecto de la ira como el resultado de la utilización de esta herramienta tecnológica y la traducción que se hace de la lengua indígena, cómo se logra este poema de la isla. Entonces es necesario que ustedes debatan, expresen sus sentimientos, sus pensamientos acerca de esta forma de hacer poesía con esta herramienta tecnológica y sobre todo en lenguaje, ¿no? En este caso el zapoteco. Entonces yo les comentaba en alguno de los mensajes en el foro que probablemente este desencanto que ustedes dieron o a lo mejor algunos sí, esas emociones, algunos no le encuentran sentido, ¿no? Pero les parece sorprendente cómo se utiliza esta herramienta para elaborar texto literario. Entonces, todas estas sentimientos, emociones que ustedes expresan, refiriéndose a la experiencia estética que les provoca el poema En medio del águila, pues las están expresando, sí, están aportando sus impresiones, ¿no? Les parece confuso, a veces no comprensible, interesante, increíble, ¿no? Pero bueno, ¿a qué se debe este desconcierto y estas emociones encontradas? Ah, yo les comentaba que, bueno, eh, la negatividad o el poco entendimiento a este tipo de poema se debe tal vez a que tiene ciertos elementos del movimiento literario al que pertenece, el Dadaísmo. Es importante que conozcan ustedes sus características y saber en qué consiste para que puedan un poco entender por qué no le encuentran sentido, independientemente de que sean lengua zapoteca y sea literatura digital. Bien, ¿por qué dadaísmo? Y ustedes tienen su recurso de plataforma, precisamente las corrientes literarias, tienen una tablita, ¿no? Donde tiene el movimiento literario, en qué año se produjo, cuáles son los principales autores, sobre todo, en qué consiste. Entonces,
brevemente yo les explico que el dadaísmo surgió del desencanto que sentían esos artistas al vivir en la Europa del periodo tardío de la Primera Guerra Mundial, porque este dadaísmo, este movimiento surgió allá por 1917 en Europa, también. Entonces, eh, este, ¿qué consiste? Bueno, una de sus principales características, decíamos, es el desencanto, porque ellos, viviendo su realidad, su contexto, de pronto explota una guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, y entonces ellos, pues, dicen, a ver, ¿qué le voy a encontrar de bello a este mundo, a esta sociedad, a esta realidad que estoy viviendo con una guerra, ¿no? Entonces, pues no, ellos empiezan con esa negatividad de decir, pues yo no puedo expresar algo bello porque la literatura siempre pensamos que es expresar algo bello o con sentimientos emocionantes con tendencia a sentir placer, alegría, ¿no? Digamos emociones positivas. Sin embargo, el mundo que ellos enfrentan, los autores, pues deciden no, o sea, no le encuentran sentido a la propia existencia, a la propia vivencia, de encontrarle belleza al mundo que están viviendo. Eso por una parte. Por otra parte, también en que ellos se rebelan con una actitud de rebelión hacia la burguesía, que la burguesía pues se escribía, ¿no? Todavía rebuscado y así, como dando eh, idea de una sociedad que no estaba apegado a la realidad, ¿no? Y entonces protestan, digamos, los dadaístas contra esos burgueses y el desinterés social característico de las artistas de ese periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este movimiento se caracterizó por rebelarse contra precisamente las convenciones literarias tradicionales y los artistas precisamente de esa época, de ese siglo XX. Entonces, ¿en qué consiste el dadaísmo literario? Bueno, decíamos que particularmente en poesía, consiste en crear un poema de forma aleatoria, con palabras extraídas de recortes que bien eran de revistas, periódicos u otros medios. Entonces, lo que hacían los artistas era, o escritores, era cortar palabras de periódicos o revistas y las pegaban así en una hoja como al azar, ¿no? Sin encontrarle precisamente la lógica. Entonces el movimiento dadaísta es un movimiento, ellos dicen, antiliterario y antipoético, porque cuestionaba la existencia del arte, la literatura y la poesía. De hecho, por definición, cuestionaban el propio dadaísmo, porque pues ellos, no es que ellos hayan dicho, ahora le vamos a poner así a nuestra forma de ser, de pensar de un grupo determinado. No, eso ya lo hicieron los lingüistas, los estudiosos de la literatura, ¿no? Que son los que creaban y le nombraban a los movimientos literarios de acuerdo a lo que pensaba eh, o tenía de ideología determinado grupo de autores. Entonces, por eso es que ellos tratan de decir, no, esto no es arte, o sea, no puedo expresar algo bello. Entonces, de la innovación de este movimiento, para muchos estudiosos de la literatura, no se consideraba un arte, o al menos no un arte ordenado por la forma sin sentido que representaba esa técnica. Imagínense pegar palabras nada más al azar y léalo y pues obviamente no le encontraban lógica. Entonces, algo así, pues llega el dadaísmo a México y empiezan también a producir tipos de desarrollo de la literatura de alguna manera sentido, ¿no? Porque precisamente el movimiento literario del dadaísmo se basa en el sentido, el desarrollo de lo ilógico, de lo absurdo.
¿no? Por eso es que a veces en este poema del gemido del águila, pues también le encuentran, pues no tanta lógica, ¿no? O sea, les cuesta reconocer, claro, ya cuando conocemos la cultura zapoteca sabemos qué significa el águila, el cangrejo, la noche, ¿sí? La muerte para ellos, ¿no? Por ello es que esta base de datos pues tiene que ver con conceptos de la cultura zapoteca. Entonces, em, esta, esta técnica o este movimiento se distingue precisamente por la inclinación hacia lo dudoso, la muerte, lo fantasioso, por la constante meditación. Buscan la manera de cómo el poeta se expresa mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos que antes no se mezclaban, por la estructura cerrada de la métrica tradicional, lo cual conlleva a una tónica o expresión general de rebeldía o destrucción. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿contra qué se rebelan los poetas dadaístas, zapotecos? Bueno, una característica fundamental del dadaísmo es que los autores zapotecos precisamente se rebelan contra la forma de considerar a la literatura indígena. Es decir, durante mucho tiempo la literatura indígena era considerada solamente una traducción de la literatura en español a lenguas indígenas. Obviamente que los autores o cualquier lector indígena al momento de leer esa traducción, pues no le encuentran sentido. Entonces, eh, llega un momento en que los lectores o los autores zapotecos dicen, bueno, nosotros tenemos nuestra forma de pensar, nuestra propia cosmogonía, lo que realmente pensamos de la naturaleza, del amor, de otros temas, como lo leyeron incluso en, ¿cómo se llamó el poeta? El canto de primavera, ¿no? De Nezahualcóyotl. Cómo tenían su forma de expresar de la literatura, de la naturaleza. Entonces ellos dicen, bueno, ahora nosotros escribimos en nuestra lengua, lo traducimos al español y ahora ustedes léanlo y entiendan, ¿no? Obviamente que nosotros al leerlo ya traducido, pues es donde le perdemos la cierta lógica, o cierta eh, traducción de qué trata, ¿no? Entonces, es más o menos lo que ahora los poetas zapotecos y además utilizando esa herramienta tecnológica como el Excel, que normalmente sabemos que se usa para hacer gráficas, estadísticas, eh, otro tipo de lecturas o tratamientos, ¿no? En cambio, hacer literatura como no va mucho de acuerdo, sin embargo, pues forma parte de una literatura emergente, es decir, diferente, así como vimos con Bestiario Marino y Bordois, bueno, con esta herramienta de poeta digital, pues observamos que también se puede hacer, pues, ¿no? Y obviamente que ya cuando sabemos todo este contexto, todo lo que significa el dadaísmo, pues sí podemos entonces entender un poco la rebelión o lo que tratan de expresar los poetas zapotecos con su propia poesía o literatura en su lengua y traducida al español, ¿verdad? Entonces, eh, les he compartido en el foro de novedades precisamente esta información que tiene que ver con las vanguardias artísticas del siglo XX y sobre todo eh, esos movimientos literarios y el dadaísmo. ¿Por qué lo consideraban los autores antiliterario, antipoético, eh, antiestético, ¿no? Entonces, porque ellos, era su forma de expresar que la guerra pues era absurda, no tenía razón de ser, por ampliar un imperio, territorio, matar tantísima gente, y en la Segunda Guerra Mundial por ese odio homofóbico,
¿no? Odio hacia el hombre, tantos judíos o por la religión también. Entonces ellos pues no veían eso como su mundo, sacar algo bueno, expresar algo bueno. Incluso ellos mismos, muchos poetas o escritores dadaístas y de otros movimientos, tuvieron que salir huyendo de su país, se refugiaron en otros países, porque pues también eran rechazados en su propio país. Y muchos eran también judíos, pues eran perseguidos por los nazis, ¿no? Entonces vean cómo pues tuvieron muchos elementos circunstanciales de su contexto que los hace ser precisamente re- o rebelarse ante lo que ellos consideraban literatura, ¿no? Entonces, vean cómo también la literatura es como una forma de rebelión, ¿no? De protesta, de expresar cómo observan su mundo, su realidad, los escritores o poetas de esa época. Y a veces no solamente de literatura, sino de otras artes, como la música, el cine, la arquitectura, la fotografía, la pintura, ¿no? Entonces, eh, todo eso debe ser motivo de reflexión, de análisis, para que ustedes finalmente también tengan su propio punto de vista, su propia perspectiva. ¿Qué es la literatura? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo la puedo utilizar en mi vida diaria? Y al respecto les quiero compartir también rápidamente un video muy breve para que ustedes puedan convencerse todavía más. Dura un minutito. Nada más díganme si se observa, se escucha para que lo pueda proyectar. Me comentan, se escucha a través del chat. En su primera visita a la ciudad como Nobel, el escritor resaltó la importancia que tiene la literatura para el desarrollo de la persona e indicó que todos los regímenes controladores han censurado el quehacer de inventar. Agregó que una sociedad libre aspira a tener ciudadanos comprometidos con la vida pública para que participen en el funcionamiento de las instituciones. Una sociedad libre, una sociedad democrática, aspira a tener ciudadanos comprometidos con la vida pública, con la vida cívica, que participen activamente en el funcionamiento de las instituciones de toda la sociedad. Y creo que no hay mejor garantía de que una sociedad evolucione que aquella que está sometida siempre a una visión y actitud crítica de parte de sus ciudadanos. Y creo que no hay mejor garantía de que una sociedad evolucione que aquella que está sometida siempre a una visión y actitud crítica de parte de sus ciudadanos. Ese es un motor que constantemente nos obliga a revisar lo existente para adecuarlo mejor a nuestras expectativas y a nuestros sueños. Y no existe, yo creo, nada que atice más este mundo de deseos, de insatisfacción, de anhelos que la realidad no puede satisfacer, que la literatura. Por eso es que yo creo que una sociedad que aspira a ser libre, que aspira a mantenerse permanentemente sometida a una visión crítica, una sociedad, por lo tanto, dispuesta a enmendar sus errores y adecuarse constantemente a lo que son las aspiraciones siempre cambiantes de una comunidad, debe ser una sociedad de lectores de buena literatura. Por eso creo que es importante que las nuevas generaciones sean unas generaciones de lectores que hayan aprendido desde muy jóvenes, desde los años escolares, que la literatura es importante, desde luego como una fuente extraordinaria de placer, como una manera de enriquecer la sensibilidad, de enriquecer la imaginación, de crear ciudadanos capaces de expresarse con propiedad y con riqueza,
pero fundamentalmente una sociedad de ciudadanos críticos, con un espíritu alerta para defender su soberanía individual, no ser manipulados arbitrariamente por los poderes de esta tierra y capaces de obligar a esta sociedad a enmendar el rumbo cuando a juicio de ellos se ha extraviado. Con imágenes de Como ven, como este autor peruano que acaba de morir, pero fue Premio Nobel de Literatura, tiene una visión clara de cuál es la importancia de la literatura, ¿verdad? Para que seamos ciudadanos libres, libres pensadores, críticos, analíticos, que no nos dejemos llevar por manipulaciones, ¿no? Que tengamos un criterio propio ante cualquier opinión de cualquier tema, pero con base en buena lectura, en buenos conocimientos que adquirimos o debemos adquirir a través de la literatura, pero de la buena literatura, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sigan leyendo y sean también una forma de ser, o tengan una forma de ser críticos, analíticos, y lo están logrando porque lo han expresado a través de sus comentarios, a través de sus opiniones en los foros y también a través de sus actividades. Y ustedes se van a dar cuenta en sus actitudes, en sus acciones, cuando estén platicando con alguien y tengan un punto de vista que dar, se van a acordar y van a hacer sí. Como en tal libro comentaba tal autor, tal autora, cómo era esta sociedad, cómo se reflejan los valores de esta sociedad, cómo se explicaban los las clases sociales, en fin, ¿no? Cómo eran los sentimientos, las emociones de cierta forma de ser por la educación, por el tratamiento de la sociedad y en cambio en este mundo como este, ¿no? Y así van a tener material, formación suficiente para tener un punto de vista propio, adecuado al mundo que están viviendo, ¿de acuerdo? Bien, entonces rápidamente, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué es un análisis literario? ¿Para qué nos sirve? Ya como último aprendizaje para poder ir cerrando esta sesión. Recuerden que vimos ya en las conclusiones qué es un análisis literario, cómo podemos conocer a través de este análisis un texto y cuáles son esos recursos, esas partes y particularidades que componen a un texto. Coméntenme brevemente, ya para ganarse su punto, nos vamos a descansar. Aprovecho para comentarles que pues me ha dado mucho gusto ser su asesora en este módulo 4. Vamos a ir despidiéndonos, aparte de que voy a compartir un mensaje como despedida en el foro de novedades, probablemente el lunes, que todavía tengan acceso a la plataforma, lo puedan leer en su foro de novedades o a través del mensajero o ambas partes, ¿de acuerdo? Y pues aprovechar para despedirme, decirles que me ha dado mucho gusto ser su asesora, comentarles que son un grupo muy crítico también, muy colaborativo, se apoyan en ustedes. Aún así, la mayoría de ustedes entiendo que tienen mucho trabajo, muchas actividades, tan es así que las actividades las fueron entregando ya a fin de último día prácticamente de la semana. Sin embargo, pues sí lograron ser colaborativos y participativos. Entonces yo los invito a que sigan así y espero coincidir con ustedes en algún otro módulo más adelante. ¿De acuerdo? Bien, dice por aquí María de la Luz, un análisis literario es un estudio detallado de una obra, como un cuento, novela, poema, obra de teatro. Y para comprender cómo está escrita, qué significa y qué busca transmitir,
compartir el autor. Exactamente. A través del fondo y la forma, ¿verdad? Contiene todos estos recursos o elementos que nos sirven para identificar las partes de un poema, de un cuento, de una obra de teatro. Exactamente. Gracias, María de la Luz. Por su parte, Diana Laura dice que un análisis literario es cuando leemos una obra, como un poema, un cuento o una novela, y la estudiamos a fondo para entender su significado, sus elementos y lo que el autor nos quiso transmitir. Lo que el autor quiso transmitir sirve para descubrir los mensajes ocultos, las emociones, los símbolos y cómo está escrita la obra. También nos ayuda a desarrollar nuestra comprensión lectora, a pensar de forma crítica y a disfrutar más la literatura, claro, a través de la experiencia. Porque no solo leemos por leer, sino que entendemos lo que hay detrás de cada palabra, en efecto. Entonces, vean cómo ustedes tienen claro para qué nos sirve un análisis literario, qué logramos con conocer esas partes que contiene el texto. Y Nayeli finalmente dice, es la manera de análisis e interpretar los elementos, personajes de una obra, asimismo el argumento, el tema, el lenguaje que es. Así es, esos son los recursos, los elementos que los autores utilizan para poder desarrollar una obra, ¿verdad? Muy bien, ¿les queda claro? Y son diferentes formas, diferentes puntos de vista, pero llegan al mismo efecto. Entonces, queda claro y ya solo me queda pues desearles un exitoso cierre de módulo 4. Recuerden, voy a tratar de evaluar rápidamente sus actividades. Ojalá pudieran entregarlas entre hoy y mañana por si hay alguna situación que puedan todavía salvar para el lunes temprano. Es decir, si por ejemplo su link de la historieta no abre, bueno, inmediatamente en su retroalimentación, obviamente va como no evaluable, pero les pongo ahí, por favor manda tu link correcto y aunque sea el mensajero, para que pueda yo abrir tu historieta y la pueda evaluar. ¿Recuerden? Porque es casi la mitad del proyecto lo que va tu historieta. Entonces es importante que envíen sus actividades lo más pronto posible para que yo les pueda retroalimentar y pedirles el link en caso de que no lo tengan correcto. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, que descansen y nos estaremos saludando ahí en el mensajero por novedades. Y recuerden que en su portafolio de evidencias tendrán sus calificaciones a más tardar el miércoles antes del mediodía y lo pueden descargar, pueden bajar su portafolio, conservarlo o bien solicitárselo a su tutora en caso de que ya no les dé tiempo de usar la plataforma. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Hasta pronto, María de la Luz, Nayeli y Diana Laura. Muchas gracias. Muchas gracias.